Mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. En esta hora es para mí una bendición muy grande comenzar esta clase con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver la fe, el arrepentimiento y la conversión. ¿Qué es la fe? Nosotros hablamos muchas veces de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso no nos ha dicho mucho acerca de la fe como tal. O sea, sí, la fe es eso. Uno dice, sí, la fe, pues, excelente. Pero, ¿qué es la fe en sí? Entonces tenemos que definir la fe. Porque si alguien le pregunta a usted en la calle o en el trabajo, ¿qué es la fe? Usted le dice, la fe es la convicción de lo que se espera, es la certeza, es lo que no se ve. Usted lo deja medio loco y ni usted lo entendió ni el otro tampoco. Entonces, la fe tenemos que definirla con unos términos que nosotros lo podamos explicar y que la gente nos pueda entender. La fe es seguridad, la fe es firmeza, la fe es confianza plena en Dios, es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Es dar por cierto que va a venir las cosas, es la certeza de lo que se espera, damos por cierto de que va a llegar. Es un ejemplo de fe, el Señor va a venir por nosotros. Nosotros no hemos visto al Señor literalmente, físicamente no lo hemos visto, ¿sí? Pero nosotros creemos, eso se llama fe, creemos que así va a suceder porque creemos que por la palabra Él nos lo prometió y así va a ser. Entonces así podríamos nosotros descifrar o dar un significado a lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1. En lugar de repetir después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sí, claro, es cierto, pero entonces es mejor decir, la fe es una seguridad, la fe es firmeza, la fe es confianza plena en Dios, es dar por cierto que aunque no han ocurrido los hechos, van a ocurrir. Es como cuando dice, yo voy a ser sano, yo creo que voy a ser sano, punto. Entonces yo creo en esa bendición. La fe, según los teólogos, la han dividido en tres partes. Los señores teólogos se han dado a la tarea de dividir la fe. ¿Y qué han dicho ellos acerca de la fe? Dicen que hay una fe histórica y que esa fe histórica es la que conocemos a través de los libros o a través de los abuelos que nos han contado de voz en voz diciendo, mira, es que el descubrimiento de América fue en el año 1492, es que el Bogotazo fue en 1948, pero nosotros nacimos por allá en el 70, 80, en el 90, en el 2000, entonces no tenemos esa vivencia, nosotros no estuvimos allá cuando ocurrieron los hechos, pero a través de los libros, a través de la historia, nos han contado los hechos, las acciones, los actos, y a eso nosotros le llamamos fe histórica, o a eso decimos, esa es la fe histórica. Creemos que así es porque los libros lo narran, creemos porque los ancianos más ancianos nos la cuentan y creemos que la gente es seria, creemos que la gente es honesta y que nos la ha contado bien. Entonces a eso le llamamos fe histórica. ¿Qué es fe histórica? Lo que nos han contado, lo que conocemos porque nos lo han contado de viva voz o porque lo hemos leído en algún libro. Eso es fe histórica. Lo que está a través de la historia, no estuvimos en ese hecho, pero nos lo cuentan una y otra y 3 y 5 y 10 y 20 y más personas, o lo leemos en un libro. ¿Listo? Tenemos otro tipo de fe que es la fe intelectual, ¿sí? Dice que esta fe intelectual es esa fe o esa confianza en las cosas contrarias a Dios, ¿sí? Es la fe que se le pone a una imagen. ¿Por qué dice, oye, y por qué una imagen? Pues sí, porque Éxodo capítulo 20 comienza diciendo que no tendrás imágenes, no te harás ninguna imagen, no tendrás ningún Dios delante de ti, no te harás ninguna estampa, no tomarás ninguna foto de nadie para rendirle culto, no tendrás ninguna semejanza, nada. Entonces, la fe intelectual es la confianza a las cosas contrarias a Dios para adorarlas o para decir que esas cosas nos traen suerte. Yo conocí en alguna parte de Colombia un lugar donde murió una niña y todos iban allá al lugar donde murió y le llevaban velas y le llevaban monedas y daban una ofrenda para que la niña les hiciera un milagro
cuando Dios está en contra de eso. Dios dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, los muertos son muertos, el muerto nada sabe, el muerto nada ve, el muerto ya no tiene nada que ver con este mundo. Lo recordamos con aprecio, con cariño, con respeto, sí, recordamos cuando él estaba vivo o cuando ella estaba viva, pero no, los muertos hay que dejarlos en paz y no es para ponerse a pedirles favores. Alguno dice, pero esa es mi fe. Sí, pero es una fe intelectual, es una fe contraria a lo que Dios establece. Entonces no estamos diciendo aquí, no estamos echando o hablando en contra de que no tenga fe, o no estamos diciendo no tenga fe en eso. No, le estamos diciendo es que esa clase de fe es contraria a lo que Dios establece, muy contraria a lo que Dios establece, ¿sí? Porque no solamente es creer en Dios, como dice allá en Santiago 4:19, ¿tú crees que Dios es un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Pero luego mire como dice la TLA, estoy leyendo aquí, está en su pantalla, dice, no seas tonto, debes aceptar que nada te sirve, de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, y hacer lo bueno es amarlo solo a Él, hacer lo bueno es rendirle culto solo a Él, hacer lo bueno es eso y hacer lo malo es lo contrario. Tener otras cosas en quien confiar, tener otros objetos, tener otros seres, tener otras sortílegos, tener otros amuletos, tener otras imágenes, tener otras cosas. Entonces a eso se le llama una fe intelectual. Es que yo soy sabio, yo adquirí sabiduría, yo ahora la conozco y la sé. Sí, pero bíblicamente no nos sirve. Si alguien dice que cree en Dios pero no pone toda su confianza en Dios, sino que la pone en diferentes cosas, pues eso lo lleva a una fe totalmente equivocada. ¿Recuerda la fe de Caín? Caín fue a ofrecer ofrenda en el culto igual que Abel, pero dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios y la de Caín no. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo que él quería. Es que yo sí creo en Dios, yo adoro a Dios, pero yo tengo estos santos y estas vírgenes y esto, y a mí ¿quién me dice que no? No, pues nadie le dice que no, además de la palabra, porque la palabra sí le dice que no. Entonces es una fe que a la verdad es, aunque pareciera que fuera muy inteligente, pero no es inteligente. Es una fe que, aunque el hombre la llame fe intelectual o fe inteligente, va contraria a lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerda el Simón, el mago? Él también se convirtió al evangelio y estaba allí con Felipe y estaba con los apóstoles. Y él decía que también él era cristiano, pero él tenía su fe puesta o su corazón puesto en la magia que él sabía hacer. Entonces no sirve. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de ¿qué? Su fin es un fin de muerte, es un camino de muerte. La fe no puede fundarse en cualquier cosa, no se debe, porque la persona puede fundarla en una mata de yuca, en una piedra, en una estampa, en un ídolo, en lo que quiera. La gente es libre de hacer lo que quiera, pero lo que estamos diciendo aquí es de que no es funcional, no le va a funcionar. Y por lo contrario ofende a Dios. La fe intelectual es una ofensa a Dios, a Dios es una abominación, es decir, le da asco a Dios le produce asco esa clase de fe. Ay, yo estoy agradando a Dios. No, lo está desagradando. Entonces esto tenemos que tenerlo claro para poderlo enseñar con respeto, pero con veracidad. Con respeto, pero con autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces no podemos callar la verdad. Y no podemos, por tener contento a la gente, decir, no, sí, claro, lo que está haciendo es maravilloso, Dios está contento con usted. Porque ahí entraría usted y yo, entraríamos a pecar, porque sabemos la verdad. Y la verdad es que eso no agrada a Dios. Entonces el que sabe la verdad, ¿sí? El que tiene la verdad, pues habla la verdad. Porque de conocer la verdad y hablar la mentira por tener contento al ser humano, pues es igualarse a la mentira. Y los mentirosos van mal con Dios. Entonces tenemos la fe del corazón. La fe del corazón es la fe en Dios invisible, en ese Dios único que es invisible y que se manifestó en carne, pero que a la verdad en su esencia es invisible. Efesios 2:8 en la Sagrada Biblia dice, ustedes han sido salvados porque aceptan el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló.
Entonces es una fe del corazón. Dice, no, es que yo sí me gané la salvación porque yo subí de rodillas, yo bajé de rodillas, yo pagué, yo hice, yo llevé, yo le di a tal, yo hice. No, mire lo que está diciendo la Biblia, es la Biblia. Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, es decir, pusieron su voluntad. Únicamente pusieron su voluntad como un acto de fe. Pero ninguno de nosotros hemos ganado la salvación, dice la Biblia, ninguno de ustedes, sino que la salvación se la regaló Dios, no por ley, no por actos, no por gajos de cebolla, no por regalar sal y pimienta, sino porque a Dios le plació regalarnos la salvación, ¿sí? Y nosotros hemos creído en esa salvación y la hemos aceptado a través de la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces, la fe del corazón es una fe vivita, no es una fe muerta, no, es una fe efectiva que brota de lo más profundo del ser humano. ¿Sí? Es una confianza pura, una confianza genuina en el Señor Jesucristo. No hay otro, porque no hay otro camino que le pueda dar la salvación. Entonces esa fe es una fe del corazón. Solo están esos dos tipos de fe. Lo que hace que la fe sea viva en el ser humano es que va acompañada de obras del fiel creyente. Es decir, de que el creyente no hace las obras para ser salvo, sino que el creyente ahora se siente salvo por la sangre de Cristo derramada en el Calvario, por la fe en Jesucristo se siente salvo y entonces ahora hace obras. Mira que es diferente hacer para hacer y hacer porque es, ¿sí? Yo no le doy a mi mamá algo para ser hijo de ella. Yo le doy a mi mamá algo porque soy hijo de ella. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy diferente hacer para llegar a ser o hacer las cosas porque soy. Y nosotros debemos de hacer obras, perdón, nosotros hacemos obras porque somos hijos de Dios, porque somos salvos. Ahí se demuestra la fe. Pero algunos lastimosamente les han enseñado en la religión y aprendimos que usted debe de ser bueno para ser hijo de Dios. Usted debe de regalar cosas a otros para agradar a Dios. Usted debe hacer cosas para que Dios le dé. Usted debe hacer... No, nosotros debemos hacer las cosas porque ya fuimos perdonados. Debemos hacer las cosas porque ya resentimos la salvación en nuestro corazón. Debemos de hacer buenas obras porque ya somos hijos de Dios. Entonces a eso se le llama una fe viva, una fe que va acompañada de las obras, ¿cierto? Santiago 17 dice allí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Claro, es muerta en sí misma. Dice 17, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo las obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. Yo soy hijo de Dios y por eso hago obras. Entonces, algunos han torcido este texto y algunos creen que hay que hacer obras para tener fe. No, mire lo que dice el texto. Si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, soy un ser que tengo fe en Dios y he creído en Él y por la fe es que me he hecho bautizar. Eso es una obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Ah, tú también tienes fe en Dios. Ah, pero yo no necesito ir a la iglesia. No, yo tengo fe en Dios y por eso voy a la iglesia. Ah, yo tengo fe, pero yo no necesito bautizarme por allá. Es que uno adulto y bautizándose. Ah, entonces muéstrame tus obras. Dice que tienes fe, muéstrame tus obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. Yo me bautizo en el nombre de Jesús porque yo reconozco que la única obra para salvación es la obra de la cruz. Y la hizo Jesús. Entonces yo te muestro mi fe por las obras. Yo voy al culto, yo oro, yo adoro, yo hago el bien porque yo he creído en Dios. Esa es la fe por las obras. Entonces Pablo dice en varias oportunidades, dice, no es por obras, es por fe. Y Santiago dice,
es por fe, no por obras. Entonces algunos dicen Pablo y Santiago están en contravía, y Pablo echa abajo lo que Santiago dice y Santiago echa abajo lo que Pablo dice, y están peleados este par de apóstoles, porque Pablo dice no es por obras para que ninguno se gloríe, es solamente por la fe. Y Santiago dice, bueno, yo te mostraré mi fe por las obras. Resulta que no están peleados. Yo quiero que usted tenga muy presente esto para que lo pueda enseñar y lo pueda aprender para usted. No es que estén peleados, no es que estén agarrados, ni es que la Biblia se contradiga. Lo que pasa es que si vamos a hablar de la salvación, que dice Pablo, la salvación no se gana por las obras. La salvación es únicamente por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Únicamente por eso. Pero si vamos a hablar de demostrar la fe, de darle al mundo a conocer la fe, entonces vamos a Santiago y le decimos, mire, aquí están mis obras. Yo me bauticé en el nombre de Jesús. Yo leo la Biblia. Eso es una obra, es una acción. Yo leo la Biblia. Yo soy salvo por Jesús. ¿Y cómo demuestro que soy salvo por Jesús? ¿Cómo demuestro la salvación que dice Pablo allá a los Corintios y a los Gálatas y a los de Éfeso y a todos ellos? ¿Cómo demuestro esa salvación que es únicamente por la fe? Yo la demuestro con mis obras. La demuestro. ¿Y cuáles son las obras que usted hace, creyente? ¿Cuáles son las obras que hace un evangélico? Que se hizo bautizar en el nombre de Jesús. Esa es la primera acción. El primer accionar, que creyó a la palabra, que oyó a la palabra, que se arrepintió, que se convirtió, que se bautizó en el nombre de Jesús, que va a culto, que es temeroso de Dios, que no pelea, que no se agarra con nadie, que no se emborracha, que no adultera, que no fornica. Esas obras que él hace, esas obras dan testimonio de que tiene fe. Y luego también hace obra social, también ayuda al necesitado, pero no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Porque ya es salvo. Hay otras obras. Nosotros hacemos obra social, llevamos mercado, repartimos, damos ofrenda para los necesitados. No lo hago para que los demás nos vean y nos aplaudan. No, lo hacemos porque somos salvos, sentimos la salvación. Entonces, muy importante, nos gastamos un tiempito en esto, pero muy importante dejar muy claro que la Biblia no se contradice cuando Pablo dice no es por obras, es por fe la salvación. Y cuando Santiago dice la fe sin obras es muerta. Entonces es un complemento lo que está haciendo Santiago. Está hablando de gente ya convertida. Pablo le está hablando a simpatizantes entonces de otra manera, o a creyentes de otra manera, pero les está diciendo la salvación usted no se la ganó por dar arracachas ni por regalar frijoles. La salvación se la ganó únicamente por la fe en Jesucristo. Únicamente por la fe. Y Santiago está diciendo, bueno, ahora eres un creyente. Él sí le está hablando solamente a los creyentes. Le está diciendo, usted va a dar testimonio de que ya es salvo. Usted va a dar testimonio de que ya es un creyente. Entonces muestre las obras. Creo que ya hemos hablado suficiente acerca de esto. Entonces vamos a avanzar. La fuente divina de la fe. Dios quiere que todos los hombres tengan fe. La fuente divina, pues la fe viene de Dios. La fe, ya lo vamos a ver, pero la fe en su origen viene de Dios. Y Él quiere que todos los seres humanos tengamos fe, que todos tengamos fe. Solo depende sí de la voluntad de los hombres. ¿Y por qué Dios no inyecta la fe a las malas y hace que el hombre sea un hombre incrédulo, ahora tenga tremenda fe? Porque es que Dios no tiene personas tontas, Dios no tiene personas que las maneja como un titiretero con sus títeres. ¿Sí? Dios no es un ventríloco que coge al muñeco y pareciera que lo hiciera hablar o lo hace hablar. No, Dios es muy respetuoso del ser humano. Y Dios dice, si usted tiene voluntad, yo trabajo con su voluntad. Yo te pongo la semillita de la fe, allí te pongo el granito de la fe. Ahora tú miras qué haces con él. Entonces, si no te resistes, recibirá de esa fe salvífica. Todo mundo tiene fe espiritual, todo mundo, todo ser humano, todo niño nace con una fe espiritual y nace con una espiritualidad, pero él depende si por el camino la mata, la acaba, la destruye o la germina y la hace crecer.
La gente nace con una fe en Dios, pero luego por el camino deciden quién va a ser su Dios, si el diablo, o los amuletos, o las diferentes imágenes, vírgenes y santos que tienen a través del camino, o si únicamente entregan su fe al Dios verdadero. El Señor dejó un manual, la Biblia, y en el manual, que es la Santa Biblia, dice: la única fe que debe tener el ser humano es en mí. Solo yo le doy la salvación, solo yo y nadie más. Pero el ser humano quiere ir en contravía, y eso el ser humano dice: es mi fe y respétemela. Es una fe que no le sirve sino para condenarlo, pero ¿qué vamos a hacer? Si Dios trabaja solamente con la voluntad de los hombres. Dios trabaja con la voluntad de los hombres. Es decir, de que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer deben de poner la voluntad para que Dios haga o no haga. Si se resiste, pues listo, lleva. Y si de verdad derrama su corazón y dice: Señor, más bien auméntame la fe y yo voy a confiar solo en ti, bueno, pues entonces traerá bendición. ¿Listo? Entonces la fe del corazón comienza siendo pequeña. Esa fe que estábamos hablando allá, la fe del corazón, la fe salvífica, comienza siendo muy pequeñita. Una persona comienza a oír la palabra, ¿sí? Pero con la bendición de Dios y la voluntad del hombre, no se puede, o sea, puede haber mucha bendición de Dios, pero si no hay voluntad del hombre, Dios respeta la voluntad del hombre. El hombre dice: yo me voy para el infierno, listo, hágale. Entonces, si el hombre pone la voluntad en Dios y dice: no, ¿cuál? Yo voy a confiar es en Dios de verdad. Yo voy a leer en la palabra, yo voy a estudiar, yo voy a escuchar la predicación, yo voy a ser un hombre del libro, de la palabra. Bueno, entonces esa fe, esa pequeña fe va a comenzar a crecer. Esa pequeña fe va a comenzar a crecer, ¿sí? Y a crecer y va a ser hasta que llegue a ser puede llegar a ser un árbol gigante, ¿cierto? Puede llegar a obtener grandes cosas. ¿Qué más podemos decir? Mateo 17:20, Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada será imposible. Nada será imposible. La fe puede ser pequeña, pero en Dios se hace una fe grande. Se hace una fe grande en el Señor. Entonces, bueno, aquí vamos. La fe tiene tres elementos. La fe tiene tres elementos maravillosos. ¿Y cuáles son los tres elementos de la fe? Primero, oír la palabra de Dios. Recuerde que, mire que de oír la palabra de Dios dependen hasta aquí ya dos doctrinas. El nuevo nacimiento viene por oír la palabra de Dios, ¿se acuerda? Casi que todo viene por oír la palabra de Dios, porque una persona no puede bautizarse siendo adulta si no ha oído la palabra de Dios. No hemos escuchado el primero entre los millones de evangélicos cristianos que ya hay en el mundo, gracias al Señor. No hemos escuchado al primero que diga: no, yo no sabía que había que uno bautizarse, pero yo un día pedí que me bautizaran siendo ya adulto, pedí que me bautizaran para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. No hemos escuchado al primero. Todos tenemos que decir: escuché una prédica, sea por la radio, sea por la televisión, me regalaron un papelito, un tratado, un pastor me habló, un primo me habló, mi mamá, mi tía, mi abuelita, un amigo, un vecino, alguien me habló, y entonces yo entendí. Entonces, si le hablaron, ¿por dónde entró ese asunto? Por el oído. Entonces, la fe, al igual que el nuevo nacimiento, viene también por el oír. Se siembra la palabra en el corazón. Recuerde que el corazón es la mente. En la Biblia el corazón hace más referencia a la mente que a un músculo que bombea sangre. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, para adquirir conocimiento también, el Salmo 9:10 y Romanos 10:17 está hablando de esto. Y dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? No cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Entonces, es el primer gran elemento. Tenemos otro: reconocer la palabra de Dios como algo veraz, algo cierto. Porque yo conocí un señor que dijo que el papel aguantaba con todo, y él no creía en la Biblia porque el papel aguantaba con todo, y se murió y no creyó a la palabra. Y entonces usted dice, bueno, y uno dice, ¿y si no hay vida en el otro lado? Él ganó, no perdió nada. Pero ¿qué tal
para él, no que yo esté dudando, no, sino qué tal para él cuando se encuentre allá que la palabra era el manual de Dios para su vida y no lo atendió. Entonces es tremendo, es una cosa tremenda. Entonces reconocer la palabra de Dios como algo muy cierto, algo muy verídico. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, y si no, no habría. Y el último elemento, apropiarse de Cristo, ¿sí? Aceptarlo como su Señor y Salvador. Y llegar al punto, yo siempre me ha encantado, me pego mucho al texto que cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Apropiarse de Cristo, es decir, Cristo toma el control de mi vida. Cuando hablamos aquí de apropiarse de Cristo, es entregar su vida completa y llanamente al Señor, su voluntad, sus deseos, su todo. Decirle, Señor, bueno, ya no vaya a depender de los hombres. Mira que uno a veces es medio poco inteligente. Uno está en este camino y dice, aquí hay que depender de Dios. Pero a veces uno de verdad que se apega a alguien que tenga un poco de poder, a alguien que tenga un poco de autoridad y lo ayuda y vamos para adelante porque en algún momento voy a necesitar de este. Sí, en la tierra vamos a necesitar todos de todos. Aquí el que tiene poder necesita de los de abajo para que lo lleven al poder. Aquí todos necesitamos de todos y nadie es indispensable. Ningún ser humano es indispensable, pero si hay alguien que de verdad es indispensable en el corazón de los hombres, es Dios, es el Señor. Entonces apropiémonos, me toca aprender a mí y nos toca aprender a todos, apropiémonos del Señor Jesucristo y hagamos las cosas bien. Que por más que otro venga y lo quiera pisotear y le quiera hacer daño, si su fe y si mi fe está anclada en Cristo Jesús, listo. Algo otro querrá mandarlo a la mazmorra como José, que lo mandaron allá a la cárcel, tome para que lleve, para que chupe, allá a la celda, allá adentro. Y dice mi Biblia, y todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, ¿ya? Entonces, hombre, mujer de Dios, vamos para adelante en el nombre del Señor y no nos aflijamos porque otro quiera o porque otro diga. No, vamos es para adelante. Esa fe es la que vale la pena. El resultado de la fe es ser justo. El primer resultado es que nos enseña a ser personas justas. ¿Sí? Romanos 1:17, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice el 16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero ya el 17 dice, bueno, esto se recibe por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y volvemos a lo mismo, es que nosotros nos pegamos, no, es que sin mi esposa yo no puedo vivir, sin mi esposa, pues a algunos se les ha muerto la esposa y a él les toca seguir viviendo. No, es que yo sin mi empresa, ¿qué sería? No, es que sin nada, hermano, es que la fe de verdad debe estar puesta en Dios. No, es que si Julano me desecha y si Julano me rechaza, no, seamos maduros. Si Julano y Sutano lo rechaza y se cree hasta su enemigo, hermano, eso es problema de él. Usted y yo tenemos que tener la fe puesta en el Señor y el Señor nos levantará. Así el pie vaya sobre el cuello, pero el Señor nos levantará. Entonces usted no puede depender de la novia ni del novio, ni puede depender de que es que si un hombre no le ama, si es la mujer no le ama, sino no, por favor, tenemos que madurar en el Evangelio, madurar y enseñar a la gente que está a nuestro cuidado a madurar y enseñar al amigo que le está llevando la palabra a madurar. Segundo, el gozo, tener gozo. Mire, la fe produce gozo, paz, esperanza, confianza y amor. La fe es una semilla que proviene de Dios y la persona se encarga de cultivarla para obtener el fruto. ¿Ya? La fe en Dios nunca es ciega, es viva, es fundada en hechos reales. Yo soy testigo de la fe. En la Biblia dice que Dios dio, la Biblia es un manual que Dios dio al hombre para vivir correctamente y para que tengamos esa fe en Él. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. La fe como resultado da la justicia, produce gozo, paz, esperanza, confianza, amor. La fe es una semilla que proviene de Dios. La persona, ya lo he dicho varias veces, se encarga de cultivarla para obtener su fruto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a otra doctrina rápidamente, el arrepentimiento.
El arrepentimiento es entender que estamos haciendo malas cosas. Es dolerse en el corazón por haber ofendido a un único Dios santo y bueno. Es una doctrina que de verdad yo creo que ustedes ya conocen mucho esto. O sea, hermano, tenemos que ser sabios y entender que sin arrepentimiento pues no hay perdón de pecados. El arrepentimiento se produce en la mente del hombre, aquí en la mente, el corazón, en la mano derecha, en la mente del hombre, y es producto de la reflexión que el hombre hace. Yo voy mal, dice, yo voy mal. Ya sea porque, ¿qué lo lleva a esa reflexión o qué lo lleva a esa conclusión mejor? ¿Qué lo lleva al arrepentimiento? El escuchar la Biblia, sea que escuchó el mensaje en la televisión, en la radio, en la prensa, o sea que el predicador se lo dijo a través de una red social, o sea que él leyó la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que produce arrepentimiento. Sin oír de Dios no hay arrepentimiento salvífico. Tenemos que oír de Dios para que haya un arrepentimiento salvífico de verdad. Entonces, yo no he escuchado tampoco que alguien no haya oído de Dios y diga, no, yo la salvación me la gané aunque nadie me habló de Dios y yo no pensé en Dios nunca y no, lo mismo. Aquí Dios es el que toca los corazones a través del medio que Él escoja. El arrepentimiento es cambiar de forma de pensar y de actuar, y el arrepentimiento verdadero pues afecta todo el ser para bien. Y yo me atrevería a decir que más que afectar el ser para bien, afecta toda una familia y parte de la sociedad. Entonces, solamente hay dos clases de arrepentimiento. Solamente hay dos. Uno es el falso, que no es para salvación. En el arrepentimiento falso hay una emoción. La persona vino, escuchó el culto, se emocionó, lloró, aparentemente sintió tristeza por haber ofendido a Dios. Pero la verdad, o no cree en Dios, algunos, o no le interesa, o creyó por un momento, pero el pecado sigue vivito en él. Y sigue a veces pecando contra el Señor. Entonces él dice, sí, yo amo a Dios y yo la verdad pues me arrepentí, pero yo sigo adulterando, sigo pecando, ¿por qué no? Yo la verdad no, es que eso andar uno ahí a la iglesia y ahí que la Biblia, y sí, la Biblia es bonita, pero no, yo no. Entonces, pero luego usted no se arrepintió, luego usted no lloró en un culto, luego usted no, sí, yo fui, pero no. Entonces es un arrepentimiento falso. Estaban hablándome de un muchacho o de una persona, muchacha, no sé, alguien me contaba que era un simpatizante y en todos los cultos pasaba y se arrepentía. En todos los cultos pasaba, cuando eran físicos, que no teníamos esta pandemia, pasaba y se arrepentía, ya lloraba y se arrepentía. Culto que ibas, eso era, lloraba, pero le hablaban del bautismo y decía, no, es que yo no me quiero comprometer, yo la verdad. Bueno, sin bautismo pues tampoco hay perdón de pecados. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Dice, no, pero es que ustedes están duros. Si él de verdad iba a cada culto y se arrepentía, pues, pero bueno, la Biblia dice, pues, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces sí, el arrepentimiento es parte de la salvación, claro que sí. Sin arrepentimiento no hay salvación, pero hay un complemento que es bautizarse, tener el nombre de Jesús. No hemos llegado quizás allá, pero hay que decir, el arrepentimiento genuino lo lleva allá. Si no hay arrepentimiento genuino, pues no lo hay. Ya, no, o sea, no hay una acción, no hay la obra. Y volvemos a decir, muéstrame tu fe con tus obras. Es a través de las obras también que se demuestra la fe. El caso de Faraón con Moisés en Egipto, allá en Egipto, ustedes se acuerdan el caso. Y el hombre, ¿qué le dijo? Le dijo, sí, la verdad yo estoy arrepentido, ya Dios me mostró que tiene todo poder y se ha muerto el primogénito y se ha muerto el mío y el de todos los egipcios. Yo no quiero llamar más a ir a Dios, yo me arrepiento de haber tocado a Israel. Váyanse con sus cosas, váyanse todos. Y cuando se fue, entonces dijo, ahora los vamos a perseguir y los vamos a matar a todos. Entonces mire que cómo fue el arrepentimiento de Faraón. Falso, un arrepentimiento falso, ¿cierto? Sí. Entonces eso es lo que no queremos nosotros, que caigamos, aún nosotros siendo expositores de la palabra, que no vayamos a caer en arrepentimientos falsos. Y luego, si hay dos y uno es el falso, pues el otro es el verdadero. El verdadero brota de lo más profundo del ser. El dolor es tan grande que produce lágrimas en la presencia de un Dios invisible. Produce pena.
produce súplica, produce ruego. Este arrepentimiento aparta al hombre del pecado y cambia al ser humano, transforma al ser humano. Es decir, ese hombre que era borracho ya no se emborracha más. Era pecador, ya no peca más. Entonces es esa clase de arrepentimiento la que necesitamos. Una clase de arrepentimiento de verdad genuino, que venga con todo el corazón, que venga con todo el ser, ¿sí? El verdadero arrepentimiento. Tenemos como ejemplo el ladrón arrepentido, ¿cierto? Tenemos como ejemplo el publicano orando de rodillas: Señora, propíciate de mi pecado. Señora, propíciate de mi pecado. En el arrepentimiento falso parece que pudiéramos tener al fariseo: gracias, Señor, que yo no soy como este otro. Yo sí diezmo, yo sí doy, yo sí hago. No, el otro estaba diciendo: Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. ¿Sí? Claro, estábamos en tiempos de la ley. Si fuera hoy, pues tendría que levantarse y bautizarse. Porque mire que el ladrón arrepentido estaba en la ley. Mire que el fariseo y el publicano estaban en la ley. Jesucristo todavía estaba vivo. Pero de la gracia para acá, el arrepentimiento debe ir acompañado del bautismo. Apréndase eso, porque muchos le van a decir: ay, pero no necesita bautizarse, porque es que mire que el ladrón arrepentido y mire que el publicano. Sí, pero hay que mirarlos en qué tiempo estaban. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? Usted y yo no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. ¿Listo? El arrepentimiento produce perdón. El arrepentimiento produce gozo. El arrepentimiento produce salvación y vida eterna. ¿Listo? Vamos a la última doctrina, la conversión. ¿Y qué es la conversión? Conversión: dar un giro de 180 grados, dando la espalda al pecado y volviendo el rostro hacia Dios, para caminar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Para tener como guía la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, venga, yo no voy a andar por mis propios conceptos, ya no voy a andar por lo que digan mis amigos, voy a andar conforme al manual que Dios ha establecido, ese hermoso manual de Dios para el hombre. Venga, lo voy a leer. ¿Cómo dice ahí? No adulteres, listo. No forniques, no. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, listo. Entonces no me voy a emborrachar, me voy a casar, voy a casarme con esta mujer o con este hombre, voy a buscarla. Eso se llama conversión. Darle la espalda al pecado y comenzar a mirar de frente hacia la palabra de Dios y andar conforme a la palabra de Dios. Sencillito. A mí no me gusta complicarme la vida del griego, tánatos, del esto, y que era que la muerte, que el tánatos, que es... No. Es darle la espalda al pecado y comenzar a andar de acuerdo a la Biblia. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Vea, van dos cosas: arrepentíos y convertíos. Porque hay unos pasos para la salvación. El arrepentimiento, no puede uno convertirse si no se ha arrepentido. Pues ¿qué le va a dar la espalda al pecado si todavía le gusta, le encanta el pecado y vive rico en el pecado? Entonces, pues no va a haber conversión, ¿cierto? No se va a bautizar si no hay arrepentimiento y no hay conversión. No va a andar en santidad, porque la santificación es otra doctrina maravillosa, pero no va a andar en santidad si no se ha arrepentido, si no se ha convertido y si no se ha bautizado. Él va a echar la puya por cualquier lado. Entonces, dice que debemos de arrepentirnos para que sean borrados, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia de Dios. Mire de dónde viene: para que venga del Señor tiempos de refrigerio. La conversión en las Escrituras es el efecto que acompaña al nuevo nacimiento, en volverse del pecado hacia Dios. Por tanto, está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Hechos 26:20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bautícese, eso es una obra digna de arrepentimiento. Bautícese, haga una obra digna de arrepentimiento.